electoral. Se prevé que hoy se lleve al Pleno. La oposición ya advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para impugnarla. Considera que es una reforma regresiva y antidemocrática. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pues que tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver. Lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral pues no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones. No se puede, que era lo más importante, reducir el número de legisladores de 500 a 300. No se puede quitar a los plurinominales y que todos los representantes sean auténticos representantes del pueblo, que los elija la gente, no que vayan en una lista porque son gente cercanas a los dirigentes de los partidos. Eso no se puede, ya quedó así. También la disminución de presupuesto, como no hubo reforma constitucional, no toca a los partidos, que van a seguir recibiendo muchísimo dinero. Es un ajuste lo que se puede hacer solo en el aparato del INE, que hay duplicidades, que es un aparato oneroso, costosísimo. Tampoco puede el pueblo elegir, como se buscaba con la reforma constitucional, a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral. De acuerdo a la Constitución, los eligen los partidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la reforma electoral? Pues este ajuste, que no haya tanto gasto en los funcionarios del INE que se exceden, que viven colmados de atenciones, de privilegios. Es una burocracia dorada, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces yo pregunto, con estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo pregunto, ¿por qué dicen los exconsejeros y exconsejeras del IFE y del INE que se pone en peligro la democracia, que se pone en peligro incluso el proceso electoral del 2024? Dice Lorenzo Córdoba que no se necesita esta reforma a las leyes secundarias. Ah, ya entendí. Pues es que ellos son los beneficiados y ellos han sido los beneficiados históricamente de esta burocracia dorada. Y precisamente para hablar de este y otros temas, saluda a la doctora Leticia Calderón Chelius.
experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, doctora? Te saludo con mucho gusto. Aquí encantada, Vicente, a ver qué tal me escuchas. Yo de repente te oía un poquito cortado y efectivamente, pues, hay argumentos muy interesantes que se esgrimen, que me parecen de un exceso fuera de lugar. Esta cosa de que está en peligro la democracia, está en peligro la nación, está en peligro el proceso electoral. Bueno, que le bajen 3 rayitas, porque lo que obviamente se está poniendo a discusión es una reingeniería administrativa que sí toca funciones que probablemente, digamos, reacomodan el organigrama del INE, pero eso no puede ser que lo asocien a la democracia, porque por favor creo que es un nivel de exageración que sí hay que bajarle. Y también insisto, creo que hay que irlo viendo punto por punto, porque hay algunos temas que son de urgencia, de tocarse, de moverse y de ajustarse a los tiempos que estamos viviendo. Todo mecanismo burocrático tiene que irse ajustando. O sea, realmente de veras el argumento, digamos, han exagerado en ese argumento, en llevarlo al extremo del peligro. Bueno, es el otro, la otra cara de la campaña de dictadura, totalitarismo, consumismo, comunismo. O sea, ¿me entiendes? Es de un nivel de exageración que es como Pedro y el lobo, Vicente. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando ves que, o sea, es una ovejita, pues obviamente el nivel del ridículo queda por los suelos. Sí creo que le han exagerado. A mí me da mucho coraje porque hay una parte en que se entiende la disputa política, se entiende que cada uno está haciendo, incluso el presidente lo dice, pues están en su papel. La oposición está jugando el papel que le corresponde de ser oposición, de andar haciendo ahí la escena de llegar y de querer entrar y de querer... Ok, eso es legítimo. Digo, mientras no se use la violencia es legítimo, y la oposición del otro lado lo ha hecho, lo ha utilizado y ha con eso logrado avanzar también políticamente. Pero que no vengan a exagerar un discurso que se ve francamente, pues te digo, a mí personalmente me da coraje. Me parece una exageración. Y además, esta convocatoria que vayan todos los exconsejeros de repente también te debe decir, demuestra varias cosas, para salirnos tantito de lo electoral. El club de Toby, Vicente, porque si acá, yo no he visto mujeres, ¿no? De esta cosa histórica. Las hay, por supuesto, pero pues no se han aparecido. Y la otra es que se les olvidan nombres, Vicente, porque un consejero electoral de la época más fuerte de ese INE prestigiado, entonces IFE, pues era Emilio Cebadúa. Hoy, pues parece ser que un informante del gobierno que tendría que estar en la cárcel, pero parece ser que es un hombre que se les chispoteó. Te escucho, Vicente. Oiga, doctora, y pareciera que resulta más ridículo que la oposición. ¿Me escucha, doctora? Te escucho perfecto, Vicente. Yo te veo como en lentito, pero te escucho perfecto. Muy bien. Bueno, situaciones del programa y de la conexión. Le ofrezco una disculpa a usted y a todas las personas que se puedan hundir. Doctor, el ridículo de la oposición, tanto gritaban que para defender la línea habían sacado a más de 1 millón de personas, y resulta que Claudio X González vuelve a hacer la convocatoria para que hoy se defienda el INE en el Senado. Nótese mi sarcasmo. ¿Y salieron cuántas personas? ¿100? ¿200? ¿500? Se me hace mucho, doctora. ¿Dónde está el arrastre de este activista social, Claudio X González, que reniega, dice que no es empresario, que es activista social, pero de ese tamaño? Ahí están, miren las imágenes, no vamos muy lejos, ¿no? Había un puñado de personas, dizque defendiendo al INE. La pregunta es, y creo que resulta válida cuando desde la oposición se escupe tanto veneno, todos los que sacaron hace 3 semanas eran acarreados, porque los que hoy vimos en el Senado eran muy poquitos, doctora. Mira, Vicente, no eran acarreados, eran ciudadanos, digamos, confundidos, para decirlo por lo menos al ver los testimonios que escuchamos. Pero yo creo que aquí lo que jala esta convocatoria, pues es realmente muchos empleados de Claudio X, muchos amigos. Aquí estoy viendo en esta foto a Belanzo Arán, algunas personas que, pues, digamos, llamadas por el
grito de dolor de los que están perdiendo y de la democracia en peligro, pues pueden ir distraídos, confundidos, engañados, unos. Y otros, bueno, pues al calor de esta retórica que se ha mantenido durante un tiempo, pues a lo mejor muy convencidos de eso. Yo creo y estoy completamente, digamos, en la idea de que hay una retórica que se ha exagerado, que se usa de una manera deliberada para engañar y que eso tiene un costo, porque al final de cuentas ya no se aprobó la reforma electoral, vamos al plan B, y el plan B es menor, es un plan menor que simplemente es una reingeniería administrativa que va sobre el INE. ¿Por qué el INE? Porque el INE es el órgano que organiza las elecciones. Fíjate que durante mucho tiempo, y yo he trabajado cosas con el INE, conozco bien esa institución en ese sentido, y un argumento muy fuerte para no poder cambiar nada, por ejemplo, de un tema que tú conoces muy bien, Vicente, el del voto de los mexicanos que radican en el extranjero, siempre la muletilla repetida era: no, nosotros hacemos solo lo que nos mandata la Cámara de Diputados, somos un órgano de ejecución. O sea, ellos no tenían capacidad deliberativa y de decisión. Y al contrario, muy ordenaditos, muy soldaditos, ¿no? Del proceso electoral, de la organización. Entonces, ahora el argumento es al revés. Es, no queremos que muevan nada. Entonces, si solo puede mandatarlos la Cámara de Diputados, porque de alguna manera, en términos de poderes, es un órgano superior, pues obviamente son la representación del pueblo, pues entonces es esa representación del pueblo el que puede enmendar y modificar lo que sería la estructura, ciertas formas organizacionales para mejor funcionamiento de acuerdo a lo que ese órgano considere. Y el INE, por tanto, simplemente ejecutar. No es que se puede oponer, no es que puede contradecir, puede opinar, por supuesto que puede opinar, y por supuesto, y a título personal pueden opinar lo que quieran, pero no los consejeros en su calidad de árbitros, ¿sí? Tampoco se confunda. Entonces, a mí sí me da mucho coraje, porque es como que, ahora sí que te lo voy a decir en corto, yo les creía, ¿no? O sea, les creía que era esta cosa de, no, pues no le podemos mover, por ejemplo, a cómo se podría votar desde el extranjero, porque eso pues lo decide la Cámara de Diputados, y el pobre IFE en su momento, pues nada más acata. Y pues ahora resulta que están usando el argumento contrario. Por tanto, han mentido sistemáticamente, y si no han mentido, entonces están mintiendo ahora. Y eso creo que en su momento se acaba cayendo, porque ¿qué mexicano medianamente inteligente, Vicente, no está de acuerdo? Y lo hemos dicho de ahora, los mismos partidos políticos han puesto iniciativas, a lo mejor pues por quedar bien, ¿verdad? Pero han hecho iniciativas en las que han hablado de reducir el número, ya eso ya no pasó, pero bueno, lo voy a repetir, de las figuras de los pluris, ponerlas en cuestionamiento en términos de lo que se han vuelto estas figuras, el número de representaciones, está a debate, ¿eh? No quiere decir que sea lo correcto. O, por ejemplo, el enorme presupuesto, Vicente, que recibe el INE, producto de lo que le tiene que designar a su vez a los partidos políticos. El INE mismo ni le conviene eso, ¿eh? Digo, que fuera directamente de Hacienda quien designa, da el dinero, porque es dinero para el funcionamiento de los partidos, no, aunque fuera el mismo, pero ahí hay una parte que no acaba de entender, y a mí ya me intrigó, ¿eh? Antes no pensaba tan mal yo, pero ahora cada vez he vuelto más, digamos, ante tanta resistencia, es, ¿por qué a un órgano que organiza elecciones le tendría que importar que hubiera una reorganización y le quiten esa carga enorme, Vicente, que es tener ellos que entregar el dinero, salvo que de esa entrega, entre que el que comparte se lleva la mejor parte, pues hubiera algo, Vicente, porque ya es demasiada malicia eso de resistirse a esta reorganización. Una, y te doy otro ejemplo, el de las credenciales para votar con fotografía. Es obvio, es un debate bien largo, un día deberíamos de platicarlo, Vicente, pero que la otra parte fuerte, muy fuerte que tiene el INE, se va para ese tema. Entonces, podríamos decir, al final de cuentas, el INE, organización electoral, desde lo electoral, pues tiene este dinero de los partidos, que no es para ellos, este dinero para las credenciales, que tampoco es para ellos. Entonces, bueno, pues tampoco es que no tendríamos que decir que tienen tanto dinero. Por tanto, si hubiera un órgano autónomo, los hay, los inventaron además justamente en el periodo del neoliberalismo,
un órgano que no fuera ni Gobernación, que no fuera ni el INE, sino que fuera un órgano que específicamente se hiciera cargo de la producción de esas credenciales para votar con fotografía, que por cierto, además ya llevan por lo menos 30 años, por tanto tenemos un aprendizaje en el tema. ¿Por qué tendrían ellos que cargar, pobrecitos, Vicente, con ese costo, ese peso organizacional, administrativo de lo que implica generar las credenciales para votar con fotografía de todos los mexicanos? Y te digo una cosa, hay cosas, digamos, es como muy, muy extraño que defiendan algo que al final les quitaría el peso. Claro, argumentan, y yo ya he oído a Ciro Murayama, no, bueno, casi que la defensa de la patria está en las credenciales. No sé si has visto los anuncios del INE. No, bueno, es que la credencial del INE es mi ciudadanía, es mi patria, es mi llave. O sea, a ver, es una credencial para votar que por cuestiones de nuestro sistema político se volvió de tal importancia, pero que también estos cuates mandan ponerle un candado y otro candado. O sea, es infinito, Vicente. La tecnología va más adelante que nosotros y siempre va a haber más candados. Y el costo de esos candados tiene que traducirse en credibilidad, no solamente en candados tecnológicos. Por tanto, estamos ante temas complejos, muy interesantes, y la resistencia a esta reorganización es obviamente política, es obviamente de poder, es obviamente de recursos, pero a mí ya me entró la duda de también recursos que no entendemos bien por qué se defienden de una manera casi personalizada, porque podemos hablar que si los salarios de los consejeros, sí, o sea, sí, y yo creo que sí, y ellos solitos se pusieron la de pechito para que les estén pegando todos los días con eso, pero el meollo del asunto no está ahí, Vicente, y por eso, esto sí es choncho, Vicente. Los recursos vía lo que se distribuye a los partidos por mandato de la Constitución y la no sé qué. Y el dinero de las credenciales, para la producción de las credenciales para votar con fotografía. Ese es lo choncho económico financiero de ese órgano que tendría que estar puesto toda su energía en cómo organizar y mejor organizar procesos electorales y obviamente incluyen consultas, Vicente. Así es. Oiga, doctora, y hablando del voto de los mexicanos en el extranjero, que creo que es uno de los temas centrales de estas reformas, porque se facilitaría el voto, aunque escucho analistas que dicen que va contra la Constitución, que se le pueda permitir a un mexicano votar con su pasaporte y no con su credencial para votar. ¿Usted cree que estamos ante la posibilidad de lo que hemos aspirado muchos, hacer historia, y que el voto de los mexicanos en el extranjero sí pueda convertirse en el que mueva la balanza? Mira, Vicente, yo te la voy a poner al revés, porque cuando lo ponemos planteado en las personas votantes, la carga es muy fuerte. A ver, ¿van a hacer la diferencia? ¿Son ellos o ellas las que van a definir una elección? A ver, aquí no se trata de evaluar a las personas, su participación, su entusiasmo, no. Se trata de que el Estado democrático tiene que dar las condiciones para incluir al mayor número de población ciudadana en los procesos electorales, que son la cumbre de todo proceso democrático. Entonces, les cambiamos el rollito, Vicente, se los volteamos y les decimos, más allá del interés, del entusiasmo o del peso contundente que pudieran tener o no en una elección, aquí el problema es cómo se hace responsable al propio Estado y en este caso a cada gobierno en turno para avanzar en un proceso de inclusión democrática. Y te voy a decir que lo que se está jugando hoy, lo poquito que se pudo poner en la mesa, porque al final es requete poquito, pero de lo más significativo podría ser lo del voto de los mexicanos que radican en el extranjero. ¿Por qué? Primero porque esa puerta tardó mucho en abrirse, ¿no? Justamente, digo ya, ni te hago la historia porque hoy estuve en un seminario durante 10 horas y hablamos de eso muchísimo. Pero el tema es que se están proponiendo cosas muy interesantes, pequeños ajustes, los grupos de mexicanos organizados en federaciones y que van de todos los partidos, eso me ha gustado, pero
han logrado ciertos consensos que le piden también al órgano que está discutiendo esto que haga esos ajustes. Algunos yo no estoy de acuerdo, otros sí, pero son pequeños. Te voy a dar ejemplitos. Y se va a quedar la audiencia de a 6. Fíjense que hasta este momento, cada elección que ha habido, solo van 3, en que han votado los mexicanos desde el extranjero a nivel nacional. Y cada vez en elecciones locales, estatales, eso sí ha ido avanzando de una manera muy interesante. Pero por mandato, dice el INE, ¿no? Cada elección se tiene que destruir el padrón electoral. Entonces, lo que piden los grupos diversos es que no se tenga que destruir el padrón, que sea permanente. Y entonces tú solo te sales, Vicente, si te cambias de casa, o sea, si te vas, te regresas a México o no, o sea, porque si no, ¿qué es lo que? Imagínate que nosotros los que radicamos en territorio mexicano, cada elección tuviéramos que volver a darnos de alta y volver a inscribirnos en el padrón electoral. Bueno, sería realmente un nivel de burocracia y además desinhibe la participación. No, inhibe la participación, perdón. Por tanto, es algo lógico, es algo que suena importante de reconocer y que es algo que tal vez quienes no tenemos esa circunstancia de radicar en el extranjero no lo vivimos de manera cotidiana, pero es un punto muy importante. El otro, y tú me vas a decir palomita, durante años, Vicente, se ha discutido el hecho de que primero no se podía sacar credencial para votar con fotografía desde el extranjero. Ese fue un gran logro. Se resistieron, Vicente, bueno, ni te cuento. Fue una cosa que mis respetos a la comunidad mexicana, los liderazgos. Se logró que pueda sacarse la credencial, solicitarse y tramitarse estando en el extranjero. Ahora, ¿por qué se vota solo con la credencial para votar con fotografía? Tiene que ver con nuestra historia política. Te digo, no tenemos tiempo, Vicente. Un día me invitas con tiempo. Pero ese fue el acuerdo. Sin embargo, por excepción, los mexicanos que radican en el extranjero, 10 millones, Vicente, tienen matrícula consular. Los mexicanos que radicamos en territorio nacional no sabemos ni de qué es esto, pero es un documento que extiende relaciones exteriores, que lo cobra, que tiene los candados que permiten que sea un documento fidedigno, cubierto, que reconoce el Estado mexicano para esos 10 millones de mexicanos que tienen esa matrícula consular, que además la siguen sacando porque es un documento que les reconocen las autoridades estadounidenses, porque esa matrícula solo se saca en Estados Unidos. Es el único detalle. ¿Por qué no puede? Y lo hemos dicho, yo te diría, Vicente, hace 10 años. Ya llovió. Con estos mismos del INE, ellos lo saben perfectamente. Y quienes no sepan del tema, pues dicen esas tonterías, ¿no? Que no pueden votar con otro documento. No. Sí pueden, porque el hecho es que se tienen que inscribir en el padrón electoral y en todo caso hacer un trámite que al ya ser aceptados a ese registro electoral, bueno, lo único es que tienen que demostrar a la hora de votar que son quienes dicen que son. Y esa matrícula es un documento fidedigno y si alguien me dice es que no es oficial, a ver. Entonces, el acta de nacimiento no lo es, entonces el pasaporte tampoco lo es, porque son los otros dos documentos de extensión y de ampliación y de reconocimiento legal en nuestro país más extendidos. Y sin embargo, ni te creas que tan extendidos, 30 millones de mexicanos tenemos pasaporte, Vicente. Somos 130 millones de mexicanos. O sea, que tampoco es un documento que todo mundo tenga. Entonces, hay varias cosas, son como de muchos detallitos y tampoco quiero aburrirlos ni abrumarlos con esto, pero quienes saben del tema que lo discutan y que lo aprueben, pero nos metemos, fíjate la discusión tan barroca, en si es un documento o es el otro, es de 9 a 6 o de 9 a 7, o se pone el registro o no se pone, o sea, cosas que son de procedimiento, Vicente, que tendrían que ser, pues, de aprobarse y avanzarse en la medida en que se amplía la posibilidad de que más gente participe. Ese tendría que ser el espíritu, Vicente, y si ese no es el espíritu, entonces, aquí alguien nos está mintiendo a nombre de la democracia en la que no creen. El problema es que nos están mintiendo esos que son reconocidos intelectuales en los medios tradicionales, esos que son casi señalados como los ángeles de la democracia, en el caso de José Waldenberg, de Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde avaló
lo ocurrido en el 2006, José Waldenberg, ahora convertido en un no sé qué. En otras palabras, son voces autorizadas desde los medios de comunicación que todavía ven y escuchan millones de mexicanos. Es donde creo que es perversa esta campañita de la disque defensa al INE, aunque se lleven o se quieran llevar entre las patas a los millones de paisanos en el extranjero y todo lo que hemos discutido, doctora. Pero mira, Vicente, lo bonito de esto es que, pues ahora sí que les crecieron los enanos, como se dice, ¿no? Porque obviamente hay personajes y cada uno tendrá que responder ante la historia por su momento, pero es obvio que ya se generó toda una, como decimos, ¿no? Una masa crítica que es capaz de contrarrestar y de argumentar y debatir. Acuérdate que cuando se dieron los parlamentos abiertos, Vicente, la oposición se negó a participar. Ellos hicieron no me acuerdo cómo se llamaba esto, como amnistía o que se diga, no, sus vacaciones, ¿no? Y simplemente dijeron, nosotros no vamos a aprobar nada y a partir de ahora en este sexenio no existimos. Bueno, pues ya aparecieron, ¿verdad? Ya aparecieron porque ya empezamos a moverle a ciertas cosas. Pero yo te voy a decir, a ver, les voy a dar ejemplos y te juro, Vicente, que los voy a convencer. Hay acuerdos, pues que, ¿por qué no lo ponemos en la mesa? Hay una cuestión de costo muy elevado, la razón por la que se vota con credencial para votar con fotografía, ahorita no te la voy a discutir y me parece que es un tema que valdría la pena un día detallarlo para que se lleven una sorpresa. Sin embargo, hoy por hoy la vigencia de las credenciales es de 10 años, Vicente. Simplemente, si tú le subes de 10 a 12 o 15 años la vigencia, primero sigue siendo la misma persona, ¿eh? Alguien puede decir, es que la foto, bueno, pues ya se ve más macaneado, ¿no? El de la foto y bueno, pues más cremitas para que no, pero no vas a dejar de ser la misma persona y además se supone que tiene un montón de candados súper sofisticados que acreditan tu personalidad, no solo con la foto. Digo, ponte que no la foto de cuando eras de 15 años, ¿verdad? Tampoco sean mala onda, pero entonces el simple hecho de que una credencial no pierda vigencia, siga funcionando, primero que nada, ¿por qué tiene que perder vigencia un documento oficial, Vicente? No, como las actas de nacimiento, por Dios santo, cuestionemos eso, son negocios, son negocios de alguien, pero bueno, la credencial, volvamos, que en vez de que pierda vigencia a los 10 años, y además que en todo caso te permitieran votar si el tiempo se te viene encima, que durara 12 o 15 años, Vicente. Yo diría que más, pero bueno. ¿Te imaginas lo que eso significa en un ahorro en millones de credenciales que se tienen que renovar, que obviamente significan la ganancia de quien las produce, ¿eh? No digo que los consejeros, no estoy diciendo eso, digo, siempre me gusta como meterle jiribilla al rollo, pero no estoy diciendo eso, pero sí a todo un mecanismo que tiene distribuidores, tiene el que la produce, tiene ¿no? Todo este aparato económico que no existe en ningún otro lugar del planeta, Vicente. Entonces, el simple hecho de que se abriera el debate, a ver, se amplía la vigencia o incluso la vigencia, salvo que usted quiera cambiarla para que su foto esté más actualizada, pero salvo eso, o porque la cambió de dirección, ese sería un argumento muy potente. El cambio de dirección sí sería el argumento para cambiar credencial, pero otros habría que cuestionarlo. E insisto, imagínense en millones lo que significaría eso en términos de ahorro. Eso no está en la mesa, pero yo creo que hay que ponerlo. Eso es la verdad, es técnico, es de un debate que tendrían que dar los diputados a aprobarlo y estar de acuerdo y se acabó. No tendría que ser la defensa de la democracia. Es que si mi credencial no trae mi foto más bonita en donde salí mejor, ya entonces se pone en riesgo todo el sistema político de este país. Allá que le bajen, Vicente, de veras yo los oigo y me dan pena ajena, porque además son colegas que tienen una argumentación y tienen un discurso, uno los ha valorado como profesores, muchos de ellos en sus momentos. Claro, ya como políticos podemos hablar muchas cosas, pero ahora los estoy tratando de mantener en un clima para no llevarlo a ese otro extremo. Y sí me parece que es lamentable este uso de argumentos y de temas, como te di ahora, y les estoy dando un ejemplo, en el cual, ¿por qué fregados no se va a poder discutir, Vicente?
¿Cómo que el INE no se toca? Claro que se toca, se transforma, se mejora, se moderniza. ¿Por qué ellos le ponen cada vez a la credencial otro candado y otro candado y otro candado? Eso es modificarla, ¿eh? Y la han modificado sistemáticamente por el bien del propio documento. Ah, bueno, entonces, ¿cómo que no se toca? Yo quiero saber, y te lo voy a investigar, vas a ver, ahorita que cierre voy a buscarlo. ¿Cuántas modificaciones ha tenido la credencial? Ni siquiera desde su origen, que es de los 80 más o menos ya la forma en que tenemos credencial. No, la mayoría no sabe ni de qué hablo porque son jóvenes, ¿no? Pero unas credenciales que pues seguramente eran así casi de que salían en las cajas de cereal, ¿no? Y cómo se fue actualizando y modernizando y adquiriendo una forma interesante, ¿no? De protección del documento, que todos sabemos que ese es un gran tema, el de la identidad jurídica de las personas. Bueno, vaya que se ha modificado. ¿Por qué no se iba a modificar? Y si hay mejoras tecnológicas, las han ido introduciendo. Creo que tiene que tener un límite, pero si lo han hecho los últimos 10 años, Vicente, pues el INE se ha tocado un montón de veces. Ahí estás, Vicente, te estoy viendo. Doctora, para cerrar este segmento, si me permites preguntar tu opinión, ¿a qué le están tirando en la oposición cuando dicen AMLO sigues tú? ¿Cómo vas? ¿Sigues tú AMLO? Luego del golpe de Estado contra Pedro Castillo, hoy sabemos que siguen reconociendo como presidente a Pedro Castillo México, Bolivia, Colombia y Argentina. Ya no solamente es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. ¿A qué le tiran cuando pareciera que en la oposición hay voces que celebran la muerte de Barbosa y hay algunos que incluso han jugado con esto de AMLO, sigues tú, esta porquería que han movido como tendencia? ¿A qué están tirando? Te lo pregunto porque dice Claudio X González que las bases del Va por México, lo dijo en el Senado, las esperen para marzo o abril del próximo año. Pues ¿desde cuándo anda con el Va por México Claudio X González? Todavía nos tenemos que esperar hasta el 2023, abril o marzo, abril. Yo la verdad no veo mucho de propuestas ni de debate serio de la oposición, pero pareciera que cada vez le suben más al ataque, al escupitajo y a todo esto que me parece muy bajo y que sí creo que formaría parte de un intento de armar un golpe blando, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador responsablemente desde su puesto dice que no existe. Pero ¿cómo lo ves tú, doctora? Mira, yo creo que es parte de una narrativa muy perversa, muy asociada a esto que ahora se habla mucho del famoso lawfare, ¿no? Del tipo pues sí, intentos de golpes de Estado, pero que tienen una connotación más desde lo institucional, incluso de las instituciones de justicia. Sabemos muy bien que cosas así han tenido trascendencia muy dramática en países como Brasil, por ejemplo. Bueno, Bolivia es un caso que nosotros conocimos muy de cerca, y hoy por hoy esta situación tan complicada que está ocurriendo en Perú y de la cual yo creo que es muy prudente, a 3 días de que empezó esta cosa tan severa, tomar cierta distancia y decir, a ver, arreglen lo que están pasando, y ningún gobierno tiene por qué acelerarse, porque además no es un requisito a el reconocimiento de un nuevo gobierno. Acuérdense qué pasó con Venezuela. Ahí van todos a reconocer a Guaidó, y luego pues ya hasta Trump se estaba diciendo de Guaidó, hasta Miguel Bosé fue ahí a la frontera a llevarles comida y no sé qué, y de repente el señor Guaidó pues no convoca ni a sus huestes en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una parte muy complicada de la política exterior donde hay que tomar partido, pero ciertamente tomar partido también es tener prudencia. Porque, y yo te lo digo, si no conoces el caso, y yo no conozco el caso de Perú, Vicente, tomas distancia en términos de prudencia y escuchas a los que saben con detalle, ¿no? Tú has tenido aquí gente que conoce del tema, que conoce de relaciones internacionales y que puede dar más cuenta de coordenadas que le dan a uno pistas.
Pero en lo que tiene que ver con México, de lo que sí me atrevo siempre a hablar, y me atreveré, sí me parece que esta cuestión mezquina de asociar una cosa con la otra, además deja tú lo imprudente, es de un nivel de, quisiera decir palabras más fuertes, pero no voy a hacerlo jamás, Vicente, es de un tal nivel de tontería. Te voy a decir por qué, porque no saben lo que se está destapando en Perú. Es una situación sumamente delicada. Cuando hay una convocatoria, digamos, a la resistencia y que se moviliza una gran cantidad de población, bueno, siempre hay, digamos, riesgos. Hay una situación de crisis que lleva, ojo, entre otras cosas, y conozco del tema, a el exilio. Y el exilio supone abrir las puertas a miles de personas que estarían buscando refugio en otro país. Entonces, las consecuencias sí las pagan terceros y por tanto, ser parte de una lógica de este tipo, digamos, de una repetición de eslogans y de mantras en contra de un gobierno que está deponiendo y ahora entra otro. Espérate, toma distancia y que a ver si se puede resolver por la vía pacífica, Vicente, porque siempre la vía violenta es la peor opción que puede tomar cualquier pueblo, cualquier gobierno, cualquier circunstancia nacional. Entonces, primero, ahora, que lo proyecten para México, bueno, es de un infantilismo, sobre todo porque es desear justamente ser puestos en la picota, o sea, ser los primeros que tendrían que estar puestos en la picota, porque no dimensionan, no se dan ni siquiera cuenta de lo que dicen en términos de tontería verbal. Es como convocar justamente a lo que afortunadamente, Vicente, esta revolución electoral que hemos vivido ha logrado contener. Y es que una parte de la población que se ha sentido desplazada durante tanto tiempo, que se ha sentido pues fuera realmente del esquema de lo que ha sido el modelo económico, pues tenga un cauce, que se encuentre, se identifique, que sea parte del sistema político y que entonces, bueno, ahora le toca esta parte y por tanto le da un cauce pacífico, Vicente. Es lo que más nos conviene a todos, pero sobre todo a los que más se han montado en esa pobre gente sobre la cual han hecho sus propias fortunas, empobreciéndolas con cosas muy complicadas como contener el salario mínimo durante más de 30 años en un nivel que no permitía realmente mantenerse en estándares que cubrieran, por ejemplo, la canasta básica, ¿no? Entonces, que no se hagan, que esa mezquindad en términos del discurso es tan hipócrita, pero también tan tonta, que no acaba de entender que cuando convocan una cuestión tan dura como, ay, ya pasó en Perú, espérate, primero vamos a ver qué pasa y en qué sigue y en qué acaba. Ucrania siguen en guerra, Vicente. Ahí andaban con sus banderitas hace un año, pero es tremendo lo que pasó. Entonces, nunca hay que, digamos, aplaudir una vía violenta, sino siempre facilitar, apostar, estar dispuestos a la negociación por la vía pacífica. Y esa es, por ejemplo, yo no sé que hay marcos legales en Perú que tendrán ellos que resolver, pero la convocatoria a unas elecciones anticipadas, pues tendría que ser el llamado más urgente en este momento, además del respeto a la vida y derechos humanos de las personas, sea quien sea, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que bola de mensos convocando lo que ni siquiera entienden que se les puede revertir y al final de cuentas es de estas cosas como cuando se dice, ¿no? Es un boomerang. Entonces dicen por decir y por usar retóricas, pues la verdad que no traen ni siquiera un tantitito de piénsale manito, porque el primero que va a la picota es justamente el que lo convoca. Entonces, eso te diría, Vicente, muy lamentable lo de Perú, muy triste, porque además uno de repente siente que pueden ir saliendo con opciones. Mira, y esa es la otra, Vicente. O sea, los gobiernos tienen sus tiempos y si hay un gobierno que tiene 4 años, que lo concluya y entonces no lo vuelvan a elegir a ese grupo político. Si tiene 6 años, pues cuando acabe ese gobierno habrá elecciones y se convoca y que hagan propuestas y si convencen al electorado votarán por ellos. El problema, y me le cierro aquí, Vicente, porque ya me imagino que ya me alargué mucho, es que la oposición hasta el día de hoy... Usted échele. Bueno, ahí voy, pero ahí te voy ya.
pero es que es la hora en que no hay propuestas, Vicente. Dime una propuesta. Si tú me dices que el INE no se toca, ¿es una propuesta? ¿Cuál es la propuesta? O sea, entonces, fuera de eso que les resultó, y no lo podemos negar, y te digo, yo tampoco, no, que acarreados, no, pues sí fueron muchos, pero bien engañadotes o bien mensotes también, porque de repente dices, ya léale tantito, ¿no? Y sí te diría que es la hora que sorprendentemente no hay propuestas, digo, propuestas potables, viables, interesantes para una inmensa mayoría. Si nada más es para convocar a los primos de Claudio X, bueno, pues les propondrá viajes en yate y ir a Disneylandia y cosas de ese tipo, pero pues eso, para eso no necesita una campaña, eso ya con que les extiende el cheque y se acabó el asunto, ¿no? Pero sí creo que también del otro lado falta, Vicente, y hay que hacerlo ya, mostrar mucho más lo importante que es que haya una situación más solvente para la mayoría, porque eso es importante, para incluso esa minoría económicamente beneficiada que siente que no sé qué siente tú, pero que entiendan qué significa eso en términos de estabilidad, que en términos de incluso la sensación de ser miembro, la claridad de pertenecer a una sociedad que te incluye. Eso es muy importante para la democracia. Entonces, yo creo que cuando hagan propuestas, las analizaremos. Hasta hoy, Vicente, no hay propuestas de la oposición, y si sus propuestas son no le cambien en nada al organigrama del INE, con la pena, Vicente, las organizaciones justamente tienen que modernizarse, y yo te di ejemplos de cosas bien simplotas, pero que por qué no tendrían que discutirse y nos permitirían, deja tú los ahorros, la facilidad y la inclusión de mucha gente en procesos electorales que probablemente ahora se le ha complicado por el trámite burocrático, no porque no quiera participar, Vicente. Oiga, y ya que la tengo en línea para despedirnos, ahorita que tenemos un cachito ahí, y porque sé que es un tema importante, hablando de cínicos, sinvergüenzas, hipócritas, los panistas tomaron la tribuna del Congreso de la Ciudad de México en apoyo a Christian von Roerich. Diputados del PAN desplegaron una lona con el mensaje: la persecución es Claudia. Estas son las imágenes. Se pasan. Te sigo viendo a ti, Vicente. Yo también, mi querida doctora. Vamos a ver si don Alexis nos pone las imágenes. Pero igual me la he hecho, ni te preocupes, porque los conozco. A ver, mi querido Alexis, échenos las imágenes, por favor. Se le trabó ahí la compu. Bueno. Mira. Pues, ¿cómo ves a estos personajes que acusan persecución, doctora? Vicente, mira, este es un grupo, el de los Romeritos, que son liderados por Jorge Romero Herrera, que en la alcaldía Benito Juárez los conocemos muy bien hace unos 15, 18 años, cuando llegaron al poder. Él era Patiño, ¿no? De otro jefe de gobierno, de otro, no eran las alcaldías, eran la figura jurídica anterior, ahorita me acuerdo. Pero, ¿qué es lo interesante de cómo fueron ellos avanzando y generando un esquema que yo lo he dicho, Vicente, no es que solo ocurre en la Benito Juárez, porque también eso sería negarse a la realidad, pero aquí lo lubricaron, aquí lo perfeccionaron. Y lo que ha ocurrido, y que no se hagan, y ahora quererlo tapar con que es persecución política, pues obviamente es una pantalla muy chafa, porque incluso entre ellos, pues saben muy bien que aquí hay coludidos niveles muy, muy pesados. No es posible pensar en todo lo que ha sido el cartel inmobiliario en la Ciudad de México, incluso si tú quieres, en la Benito Juárez de manera muy sofisticada, sin jueces y notarios. Y ahí la mano de un señor que se llama Miguel Mancera, que es senador por Chiapas, plurinominal de el PAN. Fíjate, el PAN lo llevó a ese puesto plurinominal, y luego porque uno se queja de los plurinominales, Vicente. ¿Y por qué lo puso ahí? Para tener fuero, Vicente. La buena noticia de la Ciudad de México, y la verdad eso a mí me cambió el ánimo y dije, sí hay futuro,
es que cuando se hizo la Constitución del 2017, de esta ciudad maravillosa, se quitó el fuero a los políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted delinque, no lo va a cubrir un velo de impunidad, como hoy ocurre a nivel federal. ¿Por qué eso no tendría que quitarse, Vicente? A nivel de la Constitución. Yo entiendo que un diputado y un senador tiene que tener la libertad de poder decir y no ser sancionado y poder despotricar lo que quiera. Digo, ahora como estamos tú y yo, pero que eso que lo cubra legalmente para que pueda realmente decir cosas pesadas, ¿no? Porque la voz de un senador o un diputado, pues, pesa. Pero el problema es cómo se ha tergiversado esa figura del fuero. Y el fuero se ha vuelto, pues, una bandera para delinquir y en ese sentido, para mantener la impunidad, que es el eje de la mayor injusticia en este país. Entonces, lo que tú tienes es que muchas veces estos pluris lo son sobre todo para tener fuero, para poder ser cubiertos de otros crímenes que no se les pueden imputar o por lo menos no se pueden perseguir. Y con este argumento, pues al final de cuentas nos quedamos, como en el caso del señor Miguel Mancera, pues con que el señor es intocable. Fíjate, no pueden decir nada. Y sin embargo, y esta es la buena noticia, pues en la Ciudad de México, como los señores diputados no tienen fuero, pues el gobierno de la Ciudad de México, vía la Fiscalía, que tiene un caso muy concreto, que además te voy a contar, Vicente, aquí los vecinos cada vez ha ido corriendo más el tema. Te estoy hablando de los últimos 10 años, no es de ahorita. Se están dando cada vez más cuenta de la necesidad de revisar que su propiedad, su escritura, su documento con el que han estado regularizando toda su información esté en orden, porque ya no confiamos ni en los notarios ni en los jueces, Vicente, porque muchos de ellos fueron parte de esta red. Sin eso, no hay una red de este nivel, que quede clarísimo. Entonces, aquí el punto es que cuando estos jóvenes, bueno, ya ni tan jóvenes, ¿verdad?, pero van y se atrincheran y hacen un oso acá tremendo de que Claudia Sheinbaum nos quiere meter a la cárcel. Bueno, no, Claudia Sheinbaum no, los vecinos. Lo que queremos no solamente es que se regularice, sino que la gente que ha sufrido el extremo, pues las situaciones tremendas de perder sus viviendas, a sus seres queridos en situaciones delicadas. Y fíjate qué perra es la historia, Vicente. Hablamos es que si pasara algo, y si tiembla algo, una propiedad que está endeble o se construyó mal, podría tener afectaciones. Y en esta ciudad, el domingo tembló. O sea, la historia lo que nos muestra es que sí estamos en una situación de riesgo y por eso las propiedades tienen que ser 10 veces más vigiladas, respetada la normatividad, porque no estamos jugando, ¿no? En esta ciudad no es un terreno lodado, ¿no? Sabemos muy bien que se ha desertificado de tanto edificio que se ha construido, Vicente, se ha hecho desierto, el terreno es muy seco y eso también provoca movimientos que con los sismos se vuelven peligrosos. Por tanto, estos señores son unos delincuentes si se les demuestra. Y si se les demuestra, pues que vayan buscando un buen abogado en vez de estar haciendo pancartas, Vicente, porque ellos saben muy bien que han sido parte de esta mafia, o por omisión, porque tendrían que haber defendido a los vecinos, su papel como representantes populares, vamos a suponer que fueran inocentes, que ellos los departamentos no son de ellos no se llevaron ninguna tajada, ellos no estuvieron en ninguna cosa, ok, pero su papel era haber estado del lado de la población, no del lado de los que son los dueños de todos estos edificios, Vicente, que muchos son parte de esta red. Entonces, por donde le veas, son una bola de hipócritas, una bola de mentirosos, digamos, patadas de ahogado al hacer estas escenitas en el Congreso de la Ciudad de México, y obviamente lo único que hacen es exhibirse a los ojos de la ciudadanía, porque júralo que nunca los vimos frente a una obra, ellos mismos, digo, al alcalde que me digas, al del que me digas, viendo dónde están los papeles y cuál es la afectación. Yo te puedo dar casos tras casos tras casos que conozco en los cuales se han puesto demandas y al final de cuentas se quitan los sellos, se sigue trabajando de noche, hay ruido adentro de las construcciones, aunque se supone que no podrían ya trabajar, y esto lo ha permitido la autoridad. Al final,
aquí a 3 calles de mi casa, un edificio que construyeron a pesar, voy a subirlo al rato al Twitter, a pesar de las protestas que hubo de los ciudadanos, un edificio enorme en una colonia, pues, de departamentos y de casas, bueno, lo construyen. Pues está vacío, Vicente, porque obviamente el negocio no es solamente los edificios, es la ocupación del espacio. Y ya abrieron un café, que yo digo, la gente no debería ni de ir, considerando que eso es digamos, es parte del atentado, ¿no? Un café ahí, pues para que se use tantito, porque el edificio entero está vacío, Vicente. Son unos delincuentes, por lo menos en términos de lo que yo puedo constatar y de lo que he vivido en este caso en la alcaldía Benito Juárez. Vicente. Pues hoy sí que andaba con la espada desenvainada la doctora Leticia Calderón Chelius. Te agradezco mucho, doctora, que hayas llegado a la cita con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a esta gente amable que nos acompaña para que te siga en redes sociales y te apoye, doctora? Sí, Vicente, @Leti Chelius, mi Twitter, y te digo, al rato le subo esto que tengo, porque pues viviendo aquí uno pasa y pues, tomas una foto, y fíjate, nada más, ahí se les dejo esta, Vicente, y tú me vas a dar la razón. A ver, muy chidos para construir como locos, por toda la Ciudad de México, por todo el país, no se hagan. La Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez. ¿Por qué tenemos tantos cables colgando, Vicente? Unos postes asquerosos llenos de cablerío. ¿Por qué? Si se pueden construir tantos pisos para arriba, pues podrían tener toda una infraestructura y una decisión política, por supuesto, y técnica, para que esos cables no fueran el horror visual y peligroso, que tenemos y que tenemos que los ciudadanos estar evadiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay cables que te pasan por todos lados. O sea, hay un uso y un abuso de nosotros también como ciudadanos al, digamos, no dar nada a cambio del propio uso que hacen del suelo urbano, que es nuestro, no de estas transnacionales. Y pues esa, @Leti Chelius, y pues nada, sí, ¿verdad? Sí me agarraste como filosita hoy, quién sabe qué seminario sobre el voto de los mexicanos que radican en el extranjero tuve todo el día, que salí pero bien enjundiosa. Ahora sí que te hicieron enojar en otro lado y te viniste a desquitar con la oposición acá en No me enojé, me quedé muy contenta porque está avanzando el tema, Vicente. Eso, por lo pronto te mando un abrazo, doctora, estamos al pendiente, buenas noches. Eso, hasta luego, Vicente. La doctora Leticia Calderón Chelius hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.